A continuación expone el doctor Norberto Padilla. Excelentísima Corte, esta convocatoria tan amplia que ha hecho este tribunal me hace recordar lo que decía el doctor Gentili al empezar, que los temas más largamente y fructíferamente discutidos en 1853 fue lo religioso. Y esto muestra que entonces, como hoy, lo religioso verdaderamente importa, más allá de las visiones distintas que tenemos acá y que estamos exponiendo, creo, con gran respeto de ustedes que nos escuchan y de los otros que estamos presentes. Yo voy a marcar dos aspectos. Uno, la educación como la libertad religiosa y la educación relacionados entre sí a favor de la formación integral del niño. Por otro lado, que la educación religiosa, como se imparte en Salta, está de acuerdo a los parámetros universalmente internacionales de derechos humanos, como surge de la práctica en países de Estado de Derecho en la región y en Europa. La Convención de la UNESCO, citada por el primer orador, determina que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana. Reconoce el derecho de los padres a dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine cada Estado, la educación moral y religiosa conforme a sus propias convicciones. Pleno desenvolvimiento, integralidad de la educación se expresan en las declaraciones y pactos con jerarquía constitucional que son ampliamente citadas en esta causa. Es que la dimensión religiosa no puede estar ausente. No pueden pasarse en silencio los libros sagrados de las grandes religiones, ni lo que sus fundadores significan como parte relevante de la historia y civilización de la humanidad, y que siguen dando respuesta a los grandes interrogantes de la existencia y razones para vivir, amar y servir de millones en el mundo. Como argentinos reconocemos esa presencia trascendente en la invocación a Dios, fuente de toda razón y justicia, y a cuyo juicio están reservadas las acciones privadas exentas del juicio de los magistrados, lo que no es poco. Negar el espacio a lo religioso puede expresar un laicismo intolerante que el juez Bonello de la Gran Sala del Tribunal Europeo, en el caso Lauzi de 2011, calificaba de Alzheimer histórico y de robo a un pueblo de su personalidad cultural. Sostener, por ejemplo, que la religión es incompatible con los fines de la educación porque no permite desarrollar el espíritu crítico es un agravio a las religiones y a quienes adhieren a ellas. El religare necesita de la fe y la razón. Cierto es que hay fundamentalismos en los que estos dos componentes no se dan, pero lo marginal y deformante no puede identificarse con el todo. El instinto religioso del que habló Vuestra Excelencia en el caso Portillo es un itinerario y una búsqueda de la verdad y de relación con la divinidad. La conciencia de cada uno, sin coacción externa, llevará a ser más o menos crítico en la mirada sobre el hecho religioso y a elegir conservar o cambiar de religión o a no tener ninguna. Permítame citar al Papa Francisco en la Universidad Islámica Al-Azhar de El Cairo. Educar para abrirse con respeto y dialogar sinceramente con el otro, reconociendo sus derechos y libertades fundamentales, especialmente la religiosa, es la mejor manera de construir juntos el futuro, de ser constructores de civilización. Y ya que citamos la Universidad Islámica Al-Azhar, quiero decir que en nuestro país hemos tenido, y a mucha honra, un presidente provisional del Senado y presidente de la Convención Reformadora de 1994, han participado señores ministros de la Corte presentes, todos, a un musulmán. Y por cierto, a nadie le llamó la atención eso. La Argentina, en ese sentido, es un ejemplo de convivencia respetuosa de las religiones como instrumento de paz, de diálogo y de servicio en un marco de laicidad positiva. La educación en estos valores, según la decisión de los padres, tiene que ser accesible a los niños y jóvenes que concurran a escuelas de gestión pública, estatal o privada.
El tratamiento de la religión en la escuela pública recibe en las sociedades democráticas por lo menos 3 formas identificables, que a su vez reconocen matices. Su exclusión en las horas de clase y en la currícula escolar, la enseñanza sobre la religión, pero no de una determinada, y la de una o más de las religiones predominantes en el país. En este último supuesto, la educación se distingue de la catequesis. No se prepara, por ejemplo, a la primera comunión o al bar mitzvah, ni se busca convertir de una a otra religión. Se ofrecen alternativas a los padres y, según los casos, a los alumnos, sea de otras pertenencias religiosas, sea de ética y moral no confesionales. Podemos citar a Alemania y Bélgica, según determinan sus constituciones, cuya implementación está a cargo de los Länder y comunidades lingüísticas. Austria, Lituania, Grecia, con confesionalidad ortodoxa del Estado, Países Bajos y Suecia, donde la enseñanza religiosa es no denominacional, pero en el caso de Países Bajos puede serlo a pedido de los padres. España, Italia y Portugal tienen por acuerdo con la Santa Sede enseñanza religiosa y alternativas no religiosas, extendida por acuerdos y leyes de libertad religiosa de otras confesiones según requerimiento de los padres. Recordemos que España es, por definición constitucional, un Estado no confesional. En Finlandia, tan a menudo puesta como ejemplo para nuestro sistema educativo, se estudia la religión mayoritaria evangélico-luterana con el objetivo expreso de ayudar a dialogar sobre los grandes temas de la religión y de la vida con respeto a los estudiantes como individuos independientes y buscadores de la verdad, cosa que es textual que leo. Y la misma, por definición laica, Francia, tiene enseñanza religiosa en Alsacia y Lorena, respetando el sistema de cuando esa región estuvo bajo soberanía alemana. Pasamos a América Latina. Hay enseñanza religiosa en Chile, con clase como en Salta 2 veces por semana, encontrándose autorizadas 10 denominaciones, entre ellas adventista, bautista, judía, ortodoxa, bahá'í. Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Es interesante el acuerdo de Brasil con la Santa Sede, coincidente con la Constitución de ese país, que establece que la enseñanza religiosa, sea católica de otras confesiones, es una materia dentro del horario habitual y respetando la diversidad religiosa de Brasil, y sin ningún tipo de discriminación. Quiero destacar, esto ha sido citado recién, señalo que la Iglesia Católica no reclama para sí la educación religiosa, sino que para todas, respetando el pluralismo religioso, y que la implementación se da en el marco de los derechos de los Estados. En Perú y Colombia, los acuerdos de fecha previa al de Brasil, que determinaban la enseñanza de la religión católica, se han extendido al marco pluralista por las leyes de libertad religiosa. Estas modalidades se dan en la provincia de Salta. Los contenidos de las clases son católicos y evangélicos, pero también de otras confesiones como los mormones, que presentan contenidos para ello. Los padres tienen alternativas de ética y moral. Los docentes concurren a una misma academia, pero tienen el aval de las respectivas autoridades religiosas, como requieren también los países antes mencionados. Desde ya, aunque mayoritariamente católica, en Salta hay escuelas, especialmente en lugares de pueblos originarios, en que predomina y se enseña la confesión cristiana evangélica, por pertenecer a ella los alumnos. Agrego que en Salta tiene su sede la diócesis anglicana del norte argentino, originada en misiones que llevan casi un siglo, y que un año atrás, en Formosa, que depende de esta diócesis anglicana, ordenó obispos a 3 personas, 2 de etnia wichí y 1 de Toba. Esto digo para ver el fenómeno de los países originarios no es solamente cosmovisiones no cristianas, sino que muchos de ellos son católicos y en importancia grande también evangélicos. Por último, no es sencillo para los responsables de la educación, que son el Estado, las familias y la sociedad, asumir los desafíos que presenta toda la tarea educativa, incluida la de velar por derechos tan fundamentales como son el de enseñar y aprender y de libertad religiosa. Queda un minuto, doctor. Pero las dificultades son parte del diálogo en una cultura del encuentro y no de confrontación. La provincia de Salta, fiel a su idiosincrasia y tradición, es al mismo tiempo está abierta también a los desafíos de los tiempos en que vivimos, ha asumido en esta cuestión una posición madura y flexible para asegurar el armónico desarrollo de los derechos. Lo hace cumpliendo la obligación del artículo 5 de la Constitución Nacional,
confiamos que el Estado federal sea, como determina el artículo 75, inciso 19, respetuoso de sus particularidades en bien de un auténtico federalismo. Muchas gracias. Gracias. Muy amable.